la segunda jornada del CIPAS de la tarea 2, la que tiene que ver con trigonometría, ¿sí? Estamos en el curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Entonces, vamos a ir medio rapidito, a ver, terminamos rápido. Antes de empezar, ¿de pronto tienen alguna duda sobre los dos temas anteriores que han sido las ecuaciones trigonométricas y las funciones trigonométricas? No sé si de pronto alguien quedó con alguna duda del CIPAS pasado o de pronto tuvo algún problema a la hora de comprobar algún ejercicio en GeoGebra. Si de pronto alguien tiene por ahí alguna pregunta, la puede hacer. Si no, entonces empezamos con lo de hoy. Entonces, para hoy lo que tenemos es triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras, relación, pues esto, la parte del teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas realmente es la parte de triángulos rectángulos, ¿sí? De cómo solucionarlos. Y vamos a hablar también sobre triángulos oblicuángulos, que para solucionar este tipo de triángulos, entonces vamos a utilizar el teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Sí? Entonces, pues lo primero que vamos a tratar de aclarar o de recordar es que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, esta figura geométrica que tengo yo aquí en la izquierda es un rectángulo, y cuando uno parte por la mitad, por la diagonal, un rectángulo, entonces uno lo que obtiene son dos triángulos rectángulos, ¿cierto? Ustedes me creen que si yo lo reflejo con respecto a esta diagonal, voy a volver a obtener este rectángulo, ¿sí? Entonces se llama triángulo rectángulo porque es la mitad de un rectángulo, ¿sí? La otra razón para que se llame triángulo rectángulo es que él tiene un ángulo recto, ¿sí? Esto acá es una esquina, ¿sí? Y esto de acá es un ángulo recto, que es lo más importante que uno debe buscarle, o es lo que uno debe encontrar en un triángulo para saber si es un triángulo rectángulo o si no es un triángulo rectángulo, ¿sí? Si tiene un ángulo recto, obligatoriamente es un triángulo rectángulo, ¿sí? Si ustedes de pronto no se acuerdan, hay tres tipos de ángulos, ¿sí? Está el ángulo recto, que es este, que tiene 90 grados exactamente, ¿sí? Cualquier ángulo recto tiene 90 grados, es como una esquina, es perpendicular. Otra forma de ángulo es así, que es menor que 90 grados, ¿sí? Y a ese se le suele llamar un ángulo agudo, ¿sí? Y otro tipo de ángulo es así, que es mayor a 90 grados, y a este se le llama ángulo oblicuo, ¿sí? De ahí viene la palabra de triángulo oblicuángulo. Un triángulo oblicuángulo es el que tiene un ángulo oblicuo, ¿sí? Y un triángulo que tiene un ángulo recto es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este triángulo que está acá, entonces tenemos el ángulo recto, el de 90 grados, y estos dos ángulos que quedan serían ángulos agudos, ¿cierto? Porque son menores a 90 grados. Aquí también hay que recordar, uno le puede poner nombres a esto, por ejemplo, vamos a decir que este es el ángulo A, que este es el ángulo B y este es el ángulo C. Hay que recordar que la suma de esos tres ángulos siempre va a dar la C más C. Eso siempre me va a dar, perdón, 180 grados, ¿sí? Siempre en un triángulo, la suma de los tres ángulos internos da 180 grados, ¿sí? Si eso no fuese así, el triángulo no cerraría, al menos no en una geometría plana, ¿sí? Entonces, siempre que esto sea hecho sobre un plano, la suma de los tres ángulos tiene que sumar 180 grados. Listo. Eso por un lado. Y lo otro que es importante notar en un triángulo rectángulo
Yo les decía que entonces siempre hay que identificar el ángulo recto, ¿sí? Siempre que uno lo vea, lo primero que tiene que hacer es identificar el ángulo recto. ¿Por qué es importante identificar el ángulo recto? Porque lo que queda enfrente del ángulo recto, ¿sí? Justo enfrente, siempre va a ser la hipotenusa. Y la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, ¿sí? Entonces, ¿quién es la hipotenusa? Es el lado que está enfrente al ángulo recto. ¿Cómo identifico el ángulo recto? Busco uno donde yo pueda hacer un cuadradito, ¿sí? El ángulo en el que yo pueda hacer un cuadradito que me quede bien, un cuadradito, ese es el ángulo recto. Y el que está enfrente, entonces el lado que está enfrente es la hipotenusa. Y los dos lados que forman ese ángulo recto los vamos a llamar catetos, ¿sí? Entonces, estos dos que están formando el ángulo recto son los catetos y el que está enfrente es la hipotenusa. Entonces, por ejemplo, en este triángulo de acá, lo voy a desagrupar, no está agrupado, este otro. En este ángulo, en este triángulo que yo tengo acá, tocaría identificar el ángulo recto. Entonces, me creen que este es el ángulo recto, ¿cierto? Porque es donde se forma el cuadrado. Entonces, esta de acá sería la hipotenusa, ¿cierto? Porque es la que está enfrente del ángulo recto. Y este sería el cateto, y este también sería un cateto. Uno de estos catetos lo puede llamar cateto 1, cateto 2, o lo puede llamar cateto A, cateto B, que es algo muy usual. Igual pues uno les puede poner el nombre que uno quiera. Lo importante es identificar quién es la hipotenusa, quién es el cateto y quién es el otro cateto, ¿cierto? Y ya uno le podría decir que este es el cateto A y este es el cateto B, por ejemplo. O cateto 1 y cateto 2. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Entonces, esto de acá, no se lo olvide, esto es muy importante, que la suma de los tres ángulos debe dar 180 grados. Esto es importante porque lo vamos a usar varias veces para hacer los ejercicios que nos propone la guía. Entonces, ya sabiendo cómo es un triángulo rectángulo, ahora lo que podemos hacer es empezar a hablar sobre el teorema de Pitágoras. A ver, mira que pronto hay alguien que está tratando de entrar. Eh, no, listo. Entonces, vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras, eh, los que tuvieron la oportunidad de ir al CIPAS de primera matrícula, ahí te habló sobre el teorema de Pitágoras, que dice que realmente no lo descubrió Pitágoras, sino que era más antiguo, que ya los árabes conocían el teorema de Pitágoras hace mucho tiempo, pues mucho tiempo antes que Pitágoras. El teorema de Pitágoras lo que relaciona es la longitud de la hipotenusa con la longitud de los catetos, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir esta expresión, esta primera expresión de acá, es que la hipotenusa, aquí en este caso la hipotenusa es C, ¿sí? Entonces, para no escribir toda esa palabra hipotenusa, vamos a escribir solamente la C. ¿Cómo yo sé que esta es la hipotenusa? Pues porque si este es el ángulo recto, pues esta acá tiene que ser la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, lo que dice el teorema de Pitágoras es que esa hipotenusa, que la estamos llamando C, va a ser igual a la raíz cuadrada de este cateto A al cuadrado, o sea, ¿qué es A? Sería un número. Esto, por ejemplo, podría medir 5, podría medir 8, podría medir 10, podría medir 12. Entonces, les diga el ejercicio, ¿cierto? ¿Y qué es B? También una longitud. Entonces, la longitud puede ser 6, puede ser 600, ¿sí? Entonces, acá ustedes lo que van a tener es un número. Por ejemplo, el 4. Y, por ejemplo, acá, el 3, ¿sí? Entonces, lo que les dice es que esa hipotenusa, ¿cuánto va a medir? Va a medir cada uno de esos valores elevado al cuadrado, se suman y se les saca raíz. Si yo hago este ejemplo que dice acá, con 4 y con 3, que estos valores se los di yo arbitrariamente, son valores como para hacer un ejemplo. Entonces, si suponemos que el cateto A vale 3 unidades, entonces yo en vez de escribir 3 al B, perdón, en vez de escribir A al cuadrado, tendría que escribir 3 al cuadrado, ¿cierto? Y en vez de escribir B al cuadrado, tendría que escribir 4 al cuadrado, ¿cierto?
Y así podría hallar la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto es 3 al cuadrado? 9, porque 3 por 3, 9. ¿Y cuánto es 4 al cuadrado? Es 16, porque 4 por 4 es 16. Ahora, si yo sumo estos dos números, me va a dar 25. ¿Y la raíz de 25 cuánto es? 5. Eso quiere decir que esta hipotenusa, en este ejemplo que yo me acabo de inventar, mide 5 unidades. ¿Sí? ¿Y qué son estas dos expresiones que encontramos acá más abajo? Pues estas dos expresiones que encontramos ahí más abajo son los despejes de esta expresión, de esta primera expresión, ¿sí? Entonces, que el problema no me pide ya la hipotenusa, sino que me pide ya el cateto A. Entonces, si ese es el caso, entonces yo usaría esta segunda expresión de aquí, ¿sí? Entonces, mire que en este caso, para hallar un cateto, ya no se suma, sino que se resta. Claro, porque si la hipotenusa es del lado más largo, entonces para hallar la hipotenusa yo tengo que sumarlos, y ya cuando vaya a un cateto que es más pequeño, lo que hago es a la hipotenusa, que es C, le resto el otro cateto, el que conozco, ¿cierto? Entonces, obligatoriamente para usar el teorema de Pitágoras, yo debo conocer uno de los dos, perdón, debo conocer dos lados del triángulo. Si no, no podría utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cuándo utilizo el teorema de Pitágoras? Cuando conozco dos lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, si conozco la hipotenusa, lo que hago es restarle el cateto que conozco, porque tendría que conocer la hipotenusa y uno de los catetos. Entonces, le resto el valor del cateto que conozco y con eso tendría el otro cateto. Y si conozco los dos catetos, pues los sumo y con eso obtendría la hipotenusa, ¿sí? Esa es más o menos la dinámica del teorema de Pitágoras. Hasta ahí van acordándose, dudas. No, el tema del video no lo vamos a manejar como la actividad pasada. Yo les había dicho en el CIPAS pasado que en esta actividad sí me interesa que hagan el video. Entonces, no, que no les iba a dar ese beneficio en estas CIPAS. Mm, Tomás levantó la mano. Profe, no, independientemente de que, por ejemplo, el valor de la hipotenusa sea un decimal, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, usted lo que va a hacer ahí es utilizar la calculadora. Entonces, si no fuese 3 o bueno, si en este caso, por ejemplo, no fuera la hipotenusa 5 sino que fuera 5,6, entonces usted puede agarrar este 5,6 y ya usaría la calculadora para hacer las cuentas. Pero pues se cumple igual. Sebastián. Profe, hola, yo tengo una pregunta, qué pena. De pronto se me larga Ujú. un poquito del tema y el último punto, que es el 5, que es el del video, ese, ese qué relación tiene con algún, pues con estos puntos de acá o se hace como los primeros. Depende, porque es que cuando nos vamos al 5 el 5 son ejercicios de aplicación. Entonces, dependiendo de la letra que usted tenga, podría ser algo que se resuelve como, por ejemplo, si tiene la A, sería algo como el ejercicio 1. Si tiene la B, no sé, tendría que leerlo, pero lo que podría hacer es que sea un triángulo rectángulo o un triángulo oblicuángulo. Por ejemplo, mire que aquí Ah, ya. en la figura No. de la C se hace como el ejercicio 4, creo que es. Ah, ya, ya. Profe, entonces si nosotros tenemos alguna dudita de ese, le podemos escribir, Sí, ¿cierto? claro. Entonces, Dale. como el ejercicio 5 es un problema y muchas veces uno no tiene muy claro el dibujo, digamos, del triángulo, ustedes me pueden escribir, yo les ayudo a armar el triángulo y yo ya sé que con el triángulo armado es muy probable que ustedes ya sean capaces de terminar el Ah, ejercicio. listo, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No. Bueno, eh, es el teorema de Pitágoras, que es una herramienta que vamos a usar para resolver triángulos rectángulos. ¿Qué es resolver un triángulo rectángulo? Es encontrar todos los lados y todos los ángulos, ¿sí? Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo. Otra herramienta que también sirve para resolver triángulo rectángulo son las relaciones trigonométricas. Entonces, de pronto los que estudian el CIPAS de primera matrícula, o si no, yo les puedo pasar el video también. Ahí de pronto se explica un poquito más lo que es una relación trigonométrica.
yo les había dicho ahí que, pues que lo que pasa es que cuando uno tiene este triángulo así de ese tamaño, o lo tiene así más chiquitito, o lo tiene de un tamaño más mediano, siempre y cuando este ángulo, por ejemplo, mida lo mismo, o sea el mismo valor, no sé, póngale 30 grados, que fuera 30 grados acá, fuera 30 grados acá, 30 grados acá. Entonces, lo que pasa es que el tamaño de este lado y de este lado, cuando yo los divido, siempre me da el mismo número, sin importar el tamaño del triángulo, ¿sí? O sea, si yo en este triángulo grande agarro este valor y lo divido con este valor, eso siempre me da un número. Entonces, a esa relación de tamaños o esa división de tamaños, pues alguien se dio cuenta que eso dependía del ángulo, ¿sí? Porque cuando yo cambio el ángulo, y yo, por ejemplo, hago un triángulo donde el ángulo es más chiquito, como este, que ya no va a ser A, sino que va a ser B, entonces ahí sí ya esta relación me va a cambiar, ¿cierto? Entonces, lo que quiere decir la relación es que no importa el tamaño del triángulo, ¿sí? Lo que importa es el ángulo, ¿sí? Entonces, a esas relaciones entre lados y ángulo son lo que llamamos relaciones trigonométricas. Y cada una de ellas relaciona, pues yo aquí en este ejemplo lo hice con estos dos lados que tengo rayados en rojo. Pero cuando uno cambia la relación trigonométrica, uno podría hablar de los otros lados que faltan, ¿sí? Uno podría hacer una relación, por ejemplo, entre este lado que estoy marcando en azul y la hipotenusa también, ese sería el coseno. Y también podría hacer una relación entre los dos catetos, ¿sí? Que sería, bueno, ustedes me creen, este lado de acá y este lado de acá. Eso es, si uno lo hace entre los dos catetos, entonces ya utiliza una relación trigonométrica diferente. Volvamos. Entonces, la primera relación trigonométrica de la que vamos a hablar es la del seno. Esto también les debería sonar del colegio, que nos decían por allá cuando estábamos en décimo, cuando nos hablaban de trigonometría, que el seno de un ángulo siempre va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, vamos a poner nombres a esto. Voy a borrar todo esto de acá y voy a poner el nombre a este triángulo, ¿sí? Entonces, voy a decir que este lado lo voy a llamar A, perdón, a este ángulo lo va a llamar A este ángulo lo va a llamar B, y a este ángulo, que es el recto, lo va a llamar C. ¿Sí? Como ya ubiqué el ángulo recto, entonces tengo ubicada la hipotenusa, ¿cierto? Sería esta acá. A este le voy a hacer una rayita como para que se sepa que es una C mayúscula. Generalmente en los triángulos, en geometría, el acuerdo es ángulos con mayúscula, lados con minúscula. ¿Sí? Entonces, si este es el ángulo C mayúscula, este sería el lado C minúscula. Entonces este lado, aquí es más fácil de ver, sería B minúscula, y este lado de acá sería A minúscula. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el seno? Ya le puse, esto se llama nombrar un triángulo, esto que yo acabo de hacer. Le puse nombre a todos los elementos que componen el triángulo, que serían los lados y los ángulos. ¿Sí? Entonces, el seno me dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces ya la hipotenusa la tenemos ubicada, ya sabemos que esa es la hipotenusa. Y por más que yo este triángulo lo gire o lo acomode de otra manera, yo lo podría hacer así, o lo podría hacer así. Este dibujo está terrible. Miren que aquí el ángulo recto es este, miren que aquí el ángulo recto es este. Pues la hipotenusa siempre va a ser la que está enfrente del ángulo recto, ¿cierto? Entonces, no importa cómo yo gire el triángulo, desde que yo sepa ubicar el triángulo, el ángulo recto, pues se ubica la hipotenusa. Lo que sí va a pasar es que el cateto que yo llamo aquí opuesto podría cambiar. ¿Qué es el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto es que si yo estoy parado acá, ¿sí? El cateto opuesto es el que está enfrente de este ángulo, ¿sí? Si yo estoy hallando el seno de A, del ángulo A, en este caso el cateto opuesto sería el lado A minúscula, que es el que está enfrente
de donde yo estoy parado. Yo estoy parado en este ángulo A. Y la hipotenusa pues sí va a ser C, porque esa no importa de cómo gire. Pero mire que, por ejemplo, voy a cambiar de color. Por ejemplo, si yo me paro acá arriba, ¿sí? En el ángulo B, entonces yo lo que voy a escribir es seno de B. Ya el cateto opuesto no es A, porque si yo estoy parado acá arriba, el lado opuesto sería B, ¿cierto? Porque es el que está enfrente. Lo de opuesto quiere decir que es el que está enfrente. Y la hipotenusa, pues la hipotenusa sí no importa. Esa siempre es la misma, ¿sí? En el ángulo C me puedo parar, sí, pero le va a dar 1, porque le va a quedar el cateto opuesto, que sería la hipotenusa sobre la hipotenusa, o sea que le quedaría hipotenusa sobre hipotenusa, o sea que le queda 1. ¿Por qué? Porque el seno de 90 grados siempre es 1, ¿sí? Esto siempre se cumple, el seno de 90 grados siempre es 1. Ese sería el caso de pararse en el ángulo C, pero en el ángulo C es lo que les digo, no hay necesidad de pararse ahí. ¿Qué es lo que tendrían que aprender? Esto que está en este recuadro, que quién es el cateto opuesto, perdón, que quién es el seno, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Para qué es útil esto? Pues esto es útil cuando uno necesita hallar los ángulos, o cuando uno necesita hallar los lados y no puede utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque hay ocasiones en que de pronto solo tiene un solo lado y no puede usar el teorema de Pitágoras, de pronto le dan un lado y un ángulo, entonces con eso podría hallar el otro lado. Voy a hacer un ejemplito con numeritos. Entonces, antes de seguir aquí, voy a borrar esto acá. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que en este triángulo A es igual a 30 grados, ¿sí? Y vamos a suponer que B es igual a 10 centímetros, ¿sí? Y yo quiero saber el valor de la hipotenusa. Estos valores, ¿cómo los saqué? Me los acabo de inventar. Entonces, ¿cómo hago yo para saber la hipotenusa? Pues, bueno, entonces digo, el seno de A, voy a reescribir lo que está arriba, es igual a A sobre C, ¿cierto? Pero A no lo conozco. Entonces necesitaría utilizar el coseno. Bueno, entonces venga, yo me quito aquí y más bien pongo este 10 acá para que sea más fácil y no volteemos tanto. Entonces pongamos este 10 acá. Listo. Ahora sí. Entonces, con el cambio que acabo de hacer haciendo trampa, obviamente si a ustedes les sale el ejercicio, pues podrían usar el coseno, que era lo que había que usar ahí como yo lo planteé. Seno de 30 grados es igual a A, que sería 10, sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa todavía no la conocemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Despejar C. ¿Cómo se despeja C? Entonces esto está dividiendo, pasaría a multiplicar, o sea que nos quedaría C por seno de 30 grados. Esto es un número. ¿Cómo lo encuentran? Usando una calculadora, ¿sí? El seno de 30 grados, eso es un número. Entonces ustedes ven una calculadora, preferiblemente científica. Siempre se fijan que el seno de 90 les esté dando 1, porque es saber que la calculadora está en grados, ¿sí? Si no les da 1, quiere decir que la calculadora no está en grados, sino que está en radianes y no les va a servir. Entonces, por ejemplo, si yo escribo 30 y le saco el seno, me da 0,5. Eso quiere decir que todo esto que yo tengo aquí escrito como seno de 30 realmente es un 0,5, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo puedo pasar a dividir. Entonces quedaría 10 sobre seno de 30, pero ya sabíamos que el seno de 30 es 0,5, ¿cierto? Que fue lo que me dio la calculadora. Entonces ahora solo sería hacer en la calculadora esta operación de ahí, que sería 10 dividido 0,5, que da 20. Entonces daría 20. Eso quiere decir que esta hipotenusa, en este ejemplito que yo me acabo de inventar,
valdría 20. ¿Sí? Ya lo vamos a hacer. Vamos a hacer un ejemplito más real que tengo preparado. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, entonces, ya habiendo hablado del seno, entonces ahora vamos a hablar del coseno. Entonces, mire que el coseno ya no es cateto opuesto, sino que es cateto adyacente. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente? Entonces, lo mismo. Vamos a poner nombres a esto. Entonces, voy a poner los mismos nombres del triángulo anterior, que era A minúscula, B minúscula. Recuerden que este es el recto. Entonces, vamos a poner C con una rayita. Y esta es C minúscula. ¿Sí? Entonces, C es la hipotenusa, porque es el que está opuesto al ángulo recto. Ahora, si yo estoy parado acá, en A, eso quiere decir que voy a hallar el coseno de A, que es el ángulo. Entonces, el cateto adyacente es el que no es el opuesto, o el que haría las veces de piso. ¿Sí? Mire que el opuesto es como una pared que está enfrente, y el adyacente es como el piso donde yo estoy parado. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el cateto adyacente en este caso? B. ¿Y quién es la hipotenusa? Pues sigue siendo C. ¿Sí? En el otro caso, en el caso azul, yo estaría parado en la pared. ¿Sí? Hagan de cuenta que yo estoy parado aquí, en esta pared. El cateto opuesto pues sería B, ¿cierto? Y el cateto adyacente en este caso sería donde yo estoy parado, o sea, en A. O sea que el coseno de B, el cateto adyacente sería el lado A, y la hipotenusa pues sigue siendo la hipotenusa. ¿Sí? Lo mismo. Si me paro en el de acá, entonces sería coseno de 90 y eso me va a dar 0, creo. Listo. Está una cosa rara. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, seguimos. A ver. De pronto si levanta la mano, no me di cuenta, no. Todas, profe, todas. Yo había levantado la mano, sino que es que usted... ¿Qué pavo? No, Tomás. es que estoy yo aquí resolviendo el ejercicio que me tocó a mí junto con usted, pero aún pues aún no está despejando ángulos, ¿cierto? Porque es que... No, espere que ya vamos para allá, tranquilo. ok, ok. Pero entonces, por ejemplo, para yo despejar la hipotenusa de mi ejercicio, en este caso es podría hacer lo del teorema de Pitágoras sin ningún problema. Usted me está hablando del 3A, ¿cierto? Ujú. Entonces el 3A, usted tiene dos lados. Sí, para la hipotenusa, entonces usted puede usar el teorema de Pitágoras para el otro lado. Melo. Y ahorita le digo cómo encuentro los ángulos. Melo. Entonces, con la tangente, pues es algo muy similar. Vuelven, le ponen nombre, ¿sí? Es medio repetitivo. A, B, C mayúscula, entonces este sería A minúscula, B minúscula, C minúscula. Entonces lo mismo. Tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Opuesto sobre adyacente. Mire que aquí no está la hipotenusa, ¿sí? Aquí es lo que están, son los dos catetos. Entonces lo mismo, si me paro acá, entonces el cateto opuesto, entonces sería, lo que estoy hallando es tangente de A, entonces el cateto opuesto sería la A, y el cateto adyacente sería la B, mire, porque aquí no hay hipotenusa. Y si me paro acá arriba, ¿sí? Aquí estoy yo parado sobre la pared. Entonces, ¿quién sería el cateto opuesto? El cateto opuesto pues sería B y el cateto adyacente sería A. Mire que es como una al contrario de la otra, ¿sí? Pero aquí es el ángulo A y aquí es el ángulo B. Listo. ¿Qué es lo que hay que recordar? Que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa.
y que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Igual, pues eso lo pueden aprender de memoria y lo pueden consultar cuando lo necesiten. Ahora sí, vamos con un ejercicio parecido al que tiene el compañero Tomás y vamos a tratar de solucionarlo todo. Entonces, di la casualidad que era así. Entonces, yo le decía a él, bueno, vea, usted tiene los dos catetos, voy a hallar la hipotenusa, usando el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Creo que en la guía, en todos le dan dos lados, excepto en el C, que le dan un lado y un ángulo. Entonces, aquí utilizaríamos el teorema de Pitágoras para encontrar primero la hipotenusa. Entonces, recuerden que h cuadrado, perdón, recuerden que h es igual a la raíz de un cateto, que sería el cateto 2 al cuadrado, más el otro cateto, que sería el cateto 1 al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que la hipotenusa es la suma de los catetos. Yo aquí le cambié el nombre, pero pues podría puesto a esto A y a esto B. ¿Sí? Pero pues lo hice así. Le puse otro nombre diferente. Ahora, entonces h va a ser igual. ¿Quién es C2? 5 centímetros, o sea que sería 5 elevado al cuadrado. ¿Y quién es C1? 12, o sea que sería 12 elevado al cuadrado. Este es el caso de la hipotenusa. Si ustedes tienen los dos catetos, perdón, si ustedes tienen hipotenusa y cateto, les pondrían primero la hipotenusa, primero h, y después el otro cateto que les dan. Por ejemplo, acá en el B, mire que tienen hipotenusa y tienen cateto, entonces pondrían primero la h al cuadrado y le restan la C1 al cuadrado, ¿sí? Pero como yo tengo esa hipotenusa, perdón, como yo estoy hallando la hipotenusa, entonces por eso sumo, ¿sí? Listo, h es igual, 5 al cuadrado, 25. 12 al cuadrado, no me acuerdo, creo que 144. Por 12. 144. Listo. Y esto me queda en raíz, o sea que h va a ser igual a 169, creo. A ver, 144 más 25, 169. Y ahora le voy a sacar la raíz a 169. Ah, esto es al revés. 169 raíz 13. O sea que h va a ser igual a 13 centímetros. ¿Sí? Listo. Ya conocemos el lado de acá. O sea que ya conocemos la hipotenusa. Ahora, pues ya conocemos el ángulo este que es 90 grados, porque como es un triángulo rectángulo, pues es 90 grados, ¿cierto? O sea que solo nos falta hallar estos dos ángulos, ¿sí? Y acá, pues ustedes pueden utilizar lo que quieran. Pueden utilizar seno, pueden utilizar coseno, pueden utilizar tangente. Por ejemplo, ya sabemos que acá es 3, ¿sí? Por ejemplo, para la A, vamos a hacerlo con tangente. Entonces, tangente de A es igual a cateto opuesto, pero entonces si yo estoy parado aquí en A, el cateto opuesto sería 5, ¿cierto? Porque es lo que está enfrente. Y sobre cateto adyacente, que sería 12, ¿sí? Porque recuerden que yo estoy parado acá en A. Por eso estoy hallando la tangente de A, ¿sí? 5 sobre 12, eso es un número, ustedes se lo pueden preguntar a la calculadora perfectamente. 5 dividido 12. Entonces eso me da 0.4167. ¿Sí? O sea que la tangente de A debe ser igual a 0.4167. Hasta ahí nada raro, ¿cierto? Lo único que hice fue utilizar la relación trigonométrica para poder escribir esta expresión. ¿Qué sabía yo? Yo sabía que la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién era el cateto opuesto en este caso? Pues parado aquí, el cateto opuesto es 5 y cateto adyacente es 12. No sé si eso es claro. Ahora viene lo raro, porque lo que queremos hallar es A, no la tangente de A. Entonces, como nosotros queremos hallar solo A, vamos a utilizar una función inversa a la tangente.
¿sí? Que se llama arco tangente. También se escribe como tangente a la menos 1, ¿sí? Si alcanzamos a utilizar la clase pasada cuando hacíamos los despejes. Entonces, esa tangente a la menos 1 lo que va a hacer es anularme a esa tangente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a sacar tangente inversa a ambos lados, pero yo no lo voy a escribir. Voy a escribir la A sola. Yo ya sé que yo lo que hice a este lado es sacarle tangente inversa, por eso me quedó la A sola, porque se cancela la tangente con la tangente inversa, o por la tangente a la menos 1, o la arco tangente. Y aquí me va a quedar tangente a la menos 1 del número que tenía originalmente, que era 0.4167, ¿sí? Este número que yo tenía acá, yo lo voy a sacar tangente inversa, y al otro lado me queda la A sola, que sería el ángulo. Entonces, cuando yo haga esta cuentica en la calculadora, él me va a dar el valor del ángulo en grados, ¿sí? O sea, yo tengo que escribir 0.4167 y a eso le voy a sacar la tangente a la menos 1. Recuerden que eso se hace con la segunda función. Para los que tienen calculadora de esas Casio, él tiene una teclita que se llama Shift, ¿sí? Generalmente es amarilla, o la denotan con una flechita hacia arriba. Entonces apretan ese Shift y después apretan tangente, y entonces ahí les va a salir tangente a la menos 1. Entonces en este caso me está dando 22,6, ¿sí? 22,6 grados. O sea que el ángulo A vale 22,6, ¿sí? Ya conociendo ese ángulo, ya conozco 2. Entonces, como yo les había dicho al principio, la suma de los tres ángulos, A más B más C, tiene que ser igual a 180 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que B tiene que ser 180 menos la suma de A más B. Perdón, de A más C. ¿Sí? O sea, si yo ya sé que la suma de los tres me tiene que dar 180, entonces 180 menos la suma de los dos que conozco, tiene que dar el ángulo que me falta, ¿cierto? Eso tiene lógica. Si no, pues véanlo acá. Yo tengo que sumar estos dos y después tengo que ver a esta suma cuánto le falta para hacer 180, porque los tres tienen que dar 180. ¿Sí? Lo pueden hacer de esa manera. Entonces, listo. Ya sabíamos un ángulo que era 90. Ah, está cerrado. Un ángulo que era 90, entonces a eso le vamos a sumar 22,6, que fue lo que hallé. Eso me da 112,6. Y ahora a 180 le voy a restar ese 112,6 que me acaba de dar. O sea que B tiene que dar 67,4 grados. ¿Sí? Este sería el valor del otro ángulo. Este ángulo, según eso, me tiene que dar 67,4 grados. Estos son grados. Y ahí ya estaría resuelto el triángulo, porque ya tengo todos los lados y todos los ángulos. ¿Qué faltaría? Comprobar en GeoGebra. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Sí, Tomás. No, profe, esa era la parte. Ah, profe, qué pena. No, tranquilo, Sebastián, dígame. Esa era la parte que yo iba a decir, cómo lo comprobamos en GeoGebra, que era la parte que como que a mí se me dificulta. Lo Ya de lo miramos. GeoGebra. Ese es el que ese punto único que tengo ahí pendiente por GeoGebra. Bueno. Tomás, ¿me iba a preguntar algo más? Sí, profe, para los mortales de pronto que no tengamos esas Casio, ¿cómo sacamos la tangente menos uno en las calculadoras del computador? De la calculadora del computador. Pues así como lo hice yo. Llega acá, si no sé si alcanza a ver la pantalla. Acá donde dice trigonometría.
Entonces, cuando usted le aprieta ahí sale seno, coseno, tangente, ¿sí o no? Secante, cosecante y cotangente. Si usted le da aquí donde dice un 2, que tiene una n de arribita, ahí ya salen las que están a la -1, ¿sí? Nada más que en estas calculadoras del computador, primero toca escribir el número, entonces por eso yo escribí primero el número, que era 0.4167. Entonces uno siempre escribe primero el número 0.4167. Y ahí sí le da trigonometría, segunda función, tangente. Y ya ahí esto que le está dando ya está en grados. No sé si esa responde la pregunta. No, Julián, ¿qué? no, es ¿No? que no aparece, pero yo gestiono todo bien. Hágale. Cualquier cosa me escribe. Juliana, Profe, hola. hola. Es que me perdí como un poquito en la parte de los ángulos. Ujú. O sea que para encontrar los ángulos tenemos que sacar la tangente. Eso depende mucho de su triángulo. En este caso, a mí como yo ya tenía todos los lados conocidos, pues yo podía utilizar cualquiera, podía utilizar seno, coseno o tangente, ¿sí? Porque yo ya conocía todos los lados. Pero cuando uno no conoce todos los lados, entonces uno ahí tiene que empezar como a jugar con los que tiene. Por ejemplo, si usted tiene, digamos, este ángulo, usted quiere hallar este ángulo acá, que no sabe cuánto vale, y usted tiene la hipotenusa que vale 13, y tiene este lado que vale, ¿cuánto era? 5, pero vamos a suponer que ese ángulo no lo hemos podido hallar. Entonces, en este caso, como no tiene más datos, solo sabe que aquí vale 90 grados. Entonces, en este caso, lo que le convendría es utilizar el seno, ¿sí? Porque yo sé que tiene que utilizar el seno, porque el seno tiene cateto opuesto, que es algo que usted ya conoce, y tiene hipotenusa, que usted ya conoce, ¿sí? O sea, si usted está parada acá, el cateto opuesto es este acá, ¿cierto? Entonces aquí usted tiraría seno de A es igual a minúscula sobre C minúscula, o sea que eso es lo mismo que 5 sobre 13, ¿cierto? Entonces el seno de A es 5 sobre 13, pero pues 5 sobre 13 usted lo hace en la calculadora, que es 5 dividido 13, le da 0.384. 0.384. Y ahora, para que quede el ángulo solo, recuerde, es como si esto se fuera de ahí, y acá queda seno a la -1, ¿sí? Importante lo del -1. 0.384. Es porque es como si este seno se pasara para el otro lado con el -1, ¿sí? Hagan de cuenta. Entonces, cuando ustedes hacen esto en la calculadora otra vez, entonces, ya tienen el número escrito, o si quieren lo escriben, 0.384. Segunda función, trigonometría, les da 22.58, ¿sí? Mire que no es exactamente igual, pero algo muy parecido. Porque por ahí tiene algunas aproximaciones. Y yo no estoy tomando, mire que aquí dio 22.6 y aquí dio 22.58, que es casi 22.6. Eso depende de cuántos decimales tome uno acá, si toma el número completo, ¿sí? ¿Eso es claro o la confundí más? No, no, profe, clarísimo. Muchas gracias. Bueno, Sebastián, Profe, yo tengo una pregunta, qué pena, si de pronto me salgo del tema. El triángulo isósceles también se resuelve con Pitágoras, normal, sí, con Pitágoras, ¿cierto? no, porque no necesariamente. Hay triángulos isósceles que sí son rectángulos, ¿sí? Usted puede tener un triángulo isósceles que tenga los dos catetos iguales, ¿sí? Ah, Pero que eso no depende. todos los triángulos isósceles tienen el ángulo recto, ¿sí? Ah, Eso no necesariamente tiene que pasar. Entonces, vale. aquí lo importante es que sea un triángulo rectángulo, ¿sí? O sea, que tenga un ángulo recto. Bueno, vamos a GeoGebra, a sufrir, porque ese dibujo es más difícil de hacer. Lo que piden en la guía es tratar de hacer la solución gráfica. Y entonces, para hacer la solución gráfica, voy a ir a GeoGebra clásico. GeoGebra clásico. Entonces, bueno, vamos a ver.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de trabajar con lo que ya tenemos, ¿sí? Vamos a tratar de dibujar los lados que ya me dio el problema. Entonces, por ejemplo, mire que a mí el problema me daba este lado de acá de 12 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que siempre hacen? Ponen un punto acá en el origen, ¿sí? Lo pueden poner acá con la herramienta de punto, lo ponen aquí en el origen, en 0, 0. Esa es una forma de poner un punto ahí, o si no, escriben 0,0, enter, ¿sí? Y mire que el punto se puso automático. Entonces, ahí está el punto A. Ese punto A, ahora vamos a hacer otro punto que quede a 12 unidades de ese punto A. Entonces, lo mismo, ustedes lo pueden hacer aquí gráfico. Ustedes ya saben que como esto tiene en el dibujo, esto tenía 12 unidades, 12 centímetros. Entonces, este otro punto quedaría acá en el 12, ¿sí o no? Entonces, una forma es poner el punto acá bien en el 12 y ya está, ¿sí? Mire que es 12,0. Esa es una forma de hacerlo, válida. Otra forma de hacerlo es aquí donde dice segmento de longitud dada, ¿sí? Entonces, si ustedes le dan aquí donde dice segmento de longitud dada, lo que tienen que hacer es tocar este punto y acá escribir un 12, que es lo que vale, ¿cierto? Entonces, de una vez, esto es mejor porque de una vez les hace el segmento, ¿sí? Porque en la otra que yo les estaba mostrando solamente era el punto, entonces todavía faltaba hacer el segmento. El segmento es la línea negra que une el punto A con el punto B, ¿sí? En lo que yo les mostré anteriormente no había hecho esta línea. Aquí me sale de una vez la línea ya hecha, ¿sí? Me dice que ese segmento AB mide 12. Eso dice acá en la izquierda. Listo. Ya tengo como la base del triángulo, ¿sí? Esta de acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, él me da el otro cateto, entonces yo puedo hacer un segmento de 5 centímetros de aquí para arriba, ¿sí? Entonces lo podría hacer, aquí yo creo que sería mejor utilizar porque si le doy segmento de longitud dada, se va a ir de para arriba, ¿ves? Se va a ir de por un lado. Entonces mejor vamos a hacerlo con otro punto. Entonces vamos a poner otro punto aquí en el 5, ¿cierto? Porque según esto, quedaba a 5 unidades. Entonces listo, ya puse esto en 5, pero me falta hacer la línea que les decía del segmento. Entonces escojo acá donde dice segmento y uno de estos dos puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo los dos catetos. No sé si alcancen a ver. Sí, mire que de A hasta B es un cateto y de A hasta C es otro cateto. Listo. Ahora, ¿qué falta? Unir el punto C con el punto B y ya uniendo estos dos tendría la hipotenusa. ¿Sí? Entonces uno de estos dos y ahí está. Ahí están los tres lados, ¿cierto? Entonces vamos a ver. H tendría que valer... Ay, esto no debería estar ahí. Borrar. Va. H tendría que valer 5, 13, perdón, que creo que fue lo que nos dio nosotros. Entonces acá le voy a dar clic derecho a esta H, le voy a dar propiedades y en vez de escribir H le voy a poner hipotenusa y en vez de nombre le voy a poner nombre y valor, ¿sí? Miren que ahí de una vez me pone el 13, ¿sí? Aquí hay una F, entonces le voy a cambiar el nombre, propiedades, le voy a poner cateto y le voy a poner nombre y valor. Vamos a ponerle cateto 1, no sé si era el 1. Dice 12, sí, ya sabíamos. Y a este G le voy a cambiar también el nombre y le voy a poner cateto 2. Y le pongo nombre valor. Esto que yo estoy haciendo es más como por que quede bonito. A ver, este no me lo tomó. Incluso pues le podrían cambiar le podrían cambiar el color si quieren, hacer la línea más gruesa. Bueno, listo. Hasta ahí ya tengo los lados. Entonces, según esto está comprobado, ¿cierto? Este valor 13 yo lo hallé. Y según lo que acabo de hacer yo en el dibujo, sí, efectivamente da 13, o sea que ese valor de 13 está bien. Ahora faltaría los ángulos. Entonces, para los ángulos, vengo acá donde dice ángulo,
Y lo que van a hacer cuando ustedes le dan ahí en ángulo, él aquí le sale un letrerito que dice 3 puntos o 2 rectas, ¿sí? O sea que hay que tocar 3 puntos o hay que tocar 2 rectas. Entonces yo voy a tocar estas 2 rectas de acá, ¿sí? Entonces mire que él ahí automáticamente me saca el valor, ¿sí? 67.38, 67.4, más o menos, ¿cierto? Ahora vamos con este ángulo de acá, con el B. Entonces lo mismo, ángulo, y toco las 2 rectas, 22 punto, no se deja agarrar, 22.6, ¿sí? 22.6, que fue lo que me dio. Entonces, ahí ya estaría comprobado. Pues el ángulo 90, no hay necesidad porque pues, todos sabemos que esto tiene 90 grados. ¿Qué puede pasar o qué puede salir mal haciendo esto de los ángulos? Podría pasar que ustedes le den y le salga así por fuera, ¿sí? Entonces, si ustedes le dan y le sale por fuera, quiere decir que tocaron las rectas al revés, ¿sí? O sea, yo aquí toqué primero la de abajo, después la de arriba y por eso me lo mido por fuera, ¿sí? En cambio, si yo toco esta hipotenusa primero y después toco el cateto, ahí sí lo mide por dentro, ¿sí? Eso sería lo único la única complicación que podrían tener a la hora de dibujar ese triángulo. ¿Qué falta? Pues hacen una captura. En la captura que tiene que salir toda esta información que está a la izquierda y este triángulo tan bonito que hicimos. Siempre se agradece que traiga aquí uno de los valores, ¿sí? Porque pues para mí es más fácil calificarlo para no tenerme que sacar los ojos con esto, sino que ya de una vez lo veo ahí. Entonces copian y pegan ahí donde estén trabajando, que ustedes van a estar trabajando en el formato de la tarea. Recuerden que el formato de la tarea está pegado al primer comentario de cada foro, del foro Profe, de su grupo. ¿Sí? qué pena. Y si de pronto el mío no tiene ese ángulo de 90, ¿qué? Ya vamos, porque esos son los del otro ejercicio que son los oblicuángulos. Eso. Gracias. Juliana, ¿preguntas? Y, profe, por ejemplo, mi ejercicio es la E. Entonces dice que el cateto 2 vale 280 metros y la hipotenusa 412. ¿Yo cómo hago para hacer esa recta con esos números tan grandes? L. 415, sí, eso, 415, perdón. Lo igual se puede hacer. El que pasa, que va a quedar, tiene que hacer mucho zoom hacia afuera, ¿sí? Por ejemplo, yo hago aquí un GeoGebra nuevo, y entonces usted dice que tiene, aquí, está acá, 280 en un cateto. Vamos a decir que ese cateto lo vamos a poner abajo. Entonces, usted lo que haría es lo mismo, pone un punto en el origen, siempre trabajamos con un punto en el origen, y el otro punto pues tendría que ponerlo por ahí en 280. Entonces, para que no tenga que ser tanto ruedita hacia afuera con el mouse, pues hacer lo que yo hice ahora rato, que fue segmento de longitud dada, ¿sí? Entonces toca el punto A y era 288. Ah, bueno, yo pensé que 280. a 280. Y el Eh, otro es, la hipotenusa es 415. Ah, bueno, entonces, no, pero ya sí. Sí, sí, ahí, ya. entonces, mire que sí lo muestra. Pues yo Ujú, le puse sí. 288, pero era... Entonces, Ah, ¿qué va sí, a hacer no. usted? Como usted es Sí. la hipotenusa la que le da el ejercicio, pues Ujú, usted va a hallar el otro cateto, ¿sí o no? Entonces, usted ajá. mira, pone el cateto que halló y mira a ver si la hipotenusa le da lo que da el ejercicio, ¿cierto? Con el valor que usted haya de cateto, la hipotenusa le tiene que dar lo que le da el ejercicio, que es Ah, listo. 415. O sea, usted halla este cateto y pone el valor ahí y este le tendría que dar 415. Si no le da es porque algo anda mal. Claro que sí. Listo, profe. Dale, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda ahí? Bueno, eso en cuanto a estos.
Listo. Aquí tenía otro ejemplito, que era cuando uno tiene hipotenusa, ¿sí? Entonces lo voy a hacer rápidamente, pero este no lo voy a dibujar en GeoGebra, sino lo voy a solucionar acá. Entonces lo mismo, mire que aquí tengo la hipotenusa. Esto porque no me deja dibujar. Wow. Aquí está. Ya. Entonces aquí tengo la hipotenusa y tengo un cateto. Entonces recuerden que el otro cateto es hipotenusa al cuadrado menos el cateto que me dan al cuadrado, ¿sí? Entonces cuando estoy haciendo cateto, a la hipotenusa le quito el otro cateto. Entonces C1 va a ser igual a 25 al cuadrado, que no tengo ni idea cuánto será, 125 creo, por 625, no, 625. 625, este queda 144. Y entonces C1 va a ser igual, creo que hice más angostito el trazo. Listo. Entonces 625 menos 144, 481. O sea que esto va a ser la raíz de 481. ¿Sí? ¿Qué cambio con respecto al ejercicio anterior? Que restamos. Eso es lo único que cambia. Y vamos a ver si ese número tiene raíz. Entonces le sacamos la raíz aquí en la calculadora. 21.9. Entonces da 21,93, creo. Sí, 21.93. Listo. Entonces quedaría 21,93. Y acá pues conocemos este ángulo que es 90. Y yo pues voy a hacer este ángulo A. Y voy a decir otra vez la tangente de A es igual al cateto opuesto, pues si yo estoy parado acá. Entonces el cateto opuesto va a ser 12. Que es el que está al lado del frente. El que está enfrente. 12. Sobre el cateto adyacente que fue el que acabé de hallar. 21,93. ¿Sí? Y A va a ser igual a la tangente de la menos 1 de ese número, que no sé cuánto me da, pero vamos a ver. 12 dividido 21,93. 0,547. ¿Sí? Entonces, 0,547. O sea que A es igual a la tangente inversa de ese número. O sea, trigonometría, segunda función, tangente inversa. Me dio 28,69 casi. ¿Sí? 28,69 grados. ¿Sí? Ahí lo aproximé. Eso sería para hallar B. Entonces recuerden que A más B más C tiene que dar 180 grados. O sea que B va a ser igual a 180 menos 90 menos 28,69. ¿Sí? Entonces sería 180, le quito 90 y le quito 28,69. O sea que me da 61,3. Entonces me tiene que dar 61,3. Listo. ¿Cómo se comprueba? Pues lo mismo, vienen y al GeoGebra y dibujan el triángulo. Por acá estoy en el chat, puede ser. Dice que tiene 650, sí. Yo no sé quién aprobó esos números tan grandes. Lo mismo, como lo que le respondí a Juliana hace un ratito. Tiene 650, entonces va a tener que dar suma hacia afuera para poder dibujar ese triángulo, porque ese triángulo va a quedar con unos valores grandísimos. Esa sería como la solución. Otra solución pues sería
que en vez de 650 ponga 6.5, pero pues eso lo va a dar muy raro. Entonces mejor coja el número completo y le da suma hacia afuera cuando vaya a comprobar. En el C, para los que tienen el C, tengan en cuenta que esto es un ángulo de depresión, ¿sí? Entonces, ya que lo tocan el tema, en el C, el ángulo de presión al que se refiere el ejercicio es esto de acá. Este es el ángulo de presión, ¿sí? Y les dice que esta altura acá son 650, ¿sí? O sea que le están dando un cateto y le están dando el ángulo. Entonces, acá podrían, por ejemplo, miren que ustedes están parados acá, ¿sí? Están parados aquí, ¿por qué? Porque es el ángulo que conocen, ¿sí? Entonces podrían, por ejemplo, utilizar el seno de 19 grados para hallar la hipotenusa, ¿sí? Que no la conoce. El seno, perdón, el coseno. El coseno de 19 grados, entonces, que sería cateto adyacente, que es el 650, sobre la C, ¿sí? Así, esta sería una forma de hallar la hipotenusa. Si no quieren hallar la hipotenusa, sino que quieren hallar este cateto, lo vamos a llamar B acá aleatoriamente, entonces utilizarían la tangente. Tangente de 19 grados es igual al cateto opuesto, que es B, sobre el cateto adyacente, que es 650. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? Despejar B. ¿Qué tienen que hacer? Despejar C. ¿Sí? Entonces, con coseno pueden hallar la hipotenusa, con tangente pueden hallar el cateto que les falta. ¿Sí? Pueden hallar uno de los lados y después usar el teorema de Pitágoras. Sí se puede. Pueden hallar los dos. Pueden hallar uno así y el otro así. También se puede. Y cualquiera de las dos es válida. ¿Alguna otra pregunta sobre esta parte antes de pasar a los triángulos oblicuángulos? ¿Se puede volver un momentico a la diapositiva 11 para yo tomarle una captura? Gracias. A esta. Sí, gracias. Un momentico, por favor. Listo, gracias. De nada. Listo. Ahora, entonces ya estuvimos hablando mucho de triángulos rectángulos, siempre diciendo que tenía un ángulo recto, que era esto que parecía un cuadradito. Ahora vamos a hablar de estos otros, ¿sí? Estos triángulos se llaman oblicuángulos porque tienen un ángulo oblicuo. Entonces yo les había dicho que un ángulo oblicuo es un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, si 90 grados es así, oblicuo quiere decir que es más abierto que 90 grados, ¿sí? Puede ser así, puede ser mucho más abierto, ¿sí? Esto es más que 90 grados, esto también es un poquito más de 90 grados. Entonces, esto es un triángulo oblicuángulo, entonces tiene un triángulo que tiene más de 90, perdón, un ángulo que tiene más de 90 grados. En este caso, pues sería este ángulo C. Se sigue cumpliendo la norma de que A más B más C es igual a 180. ¿Sí? Eso lo cumplen todos los triángulos, no importa el tipo de triángulo, eso siempre se cumple. Entonces, ¿qué vamos a usar en estos triángulos? Vamos a usar algo que se llama el teorema del seno y vamos a usar algo que se llama el teorema del coseno, ¿sí? O la llaman también ley del seno y ley del coseno. Entonces, un teorema o una ley es como una expresión matemática que siempre se cumple, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el requisito acá? Pues que el triángulo sea oblicuángulo, o sea que tenga un ángulo oblicuo, en este caso sería esta letra se llama gamma, ¿sí? Entonces este ángulo gamma sería el ángulo oblicuo. Y entonces usted lo pueden encontrar de esta manera o lo pueden encontrar como volteado al revés, ¿sí? ¿Qué es volteado al revés? Que tiene los senos arriba y los lados abajo, ¿sí? Se lo pueden encontrar como seno de alfa sobre A, seno de beta
sobre B. Y aquí seno de, perdón, no seno de arriba. Seno de gamma sobre C, ¿sí? Entonces las dos versiones son lo mismo, ¿sí? Uno puede tener A sobre, o sea, lado sobre seno, o puede tener seno sobre lado, ¿sí? Lo importante es que todas están iguales, ¿sí? No tiene una combinación, sino que tiene o todos los lados arriba y todos los senos abajo, o todos los senos arriba y todos los lados abajo. ¿Cuándo se usa? Esto se usa pues, para resolver triángulos. ¿En qué casos? Cuando uno tiene dos ángulos, y cuando uno conoce dos ángulos del triángulo de un lado, entonces uno utilizaría el teorema del seno. O también se usa cuando uno conoce dos lados del triángulo y un ángulo opuesto a uno de ellos, ¿sí? Entonces puede conocer dos lados, y esto del ángulo opuesto a uno de ellos quiere decir como uno de los ángulos que no es el que está comprendido entre ellos, ¿sí? O sea, que si por ejemplo, eso suena medio raro, pero pues, que si yo conozco este, digamos 9, y yo conozco este, digamos 5, ¿sí? Lo conozco, este ángulo o este ángulo, ¿sí? No este, porque si me dan este, entonces ya no necesito utilizar el teorema del seno, sino que utilizaría el teorema del coseno, ¿sí? Entonces, el del seno es conociendo dos ángulos. Si usted conoce dos ángulos de un lado, utiliza el teorema del seno. Y si usted conoce dos lados y el ángulo y uno de los ángulos que no es el que está comprendido entre los dos lados que conoce, entonces utiliza la ley del seno, ¿sí? La ley del coseno es un poco más difícil de acordarse de ella porque tiene tres despejes, digamos, dependiendo del lado que quiera hallar, ¿sí? Entonces mire que acá yo quiero hallar el lado A, y entonces sería B más C, o sea, los otros dos lados, menos 2B por C, que serían los que conozco supuestamente, coseno de alfa. Pero ¿quién es alfa? El ángulo que está comprendido entre B y C, ¿sí? Mire que si yo conozco B y C, el ángulo que está entre ellos sería el alfa. Entonces, por eso les decía, cuando uno conoce B y C, y conoce el ángulo comprendido entre B y C, entonces ahí tiene que utilizar teorema del coseno, ¿sí? Porque aquí saldría directo. O cuando conoce los tres lados. Si uno conoce los tres lados, también puede utilizar el teorema del coseno, ¿sí? Suena complicado, pero no es tan complicado. Es mirar ahí este cuadrito para saber cuándo usar. Igual si se les olvida, en Wikipedia está. Ustedes miran, buscan teorema del seno en Wikipedia y dice cuándo se aplica el teorema del seno. Ahí dice una parte que dice aplicación. De hecho, estos cuadritos son tomados de Wikipedia. Entonces, listo. Ejemplo 1. Entonces vamos a ver. En este ejemplo conozco dos ángulos, ¿sí? Mire que me están dando 80 y me están dando 60. Este le voy a cambiar el nombre por C mayúscula para que sea más fácil de hacer. Y esto lo voy a cambiar por A. Y esto lo voy a cambiar por B, ¿sí? Para que sea más fácil de escribir. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que C vale 80 grados, C mayúscula, y sabemos que A vale 60 grados. Y necesitamos hallar B, ¿sí? Y también sabemos que C minúscula vale 10 centímetros. Necesitamos hallar A, necesitamos hallar B, ¿sí? Acá como tengo dos ángulos, puedo hacer trampa, ¿sí? Porque como aquí también se cumple que estos ángulos tienen que dar 180, entonces podría hallar esto de 1, el que falta, ¿sí? ¿Sí? Entonces mire que
Esa sería una forma. Y la otra forma pues sería hacer de cuenta que no tengo, sino que voy a utilizar la ley del seno. ¿Cómo sé que tengo que utilizar la ley del seno? Pues porque no tengo dos lados con el ángulo comprendido entre ellos, que sería el ejemplo típico de la ley del coseno, que es tener los dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, o tener los tres lados, ¿sí? Si uno tiene los tres lados, también utiliza el coseno, si no, seno. Bueno, voy a hacerlo con seno para que vean cómo se usa. Entonces, mire que decía que era seno de A sobre A igual a seno de B sobre B igual a seno de C mayúscula sobre C, ¿cierto? Entonces, mire que yo conozco C mayúscula, ¿sí? Y conozco C minúscula. O sea que esta parte la tengo que utilizar sí o sí, porque estos dos números los conozco. Y ahora me quedaría usar, por ejemplo, seno de A que lo conozco, pero A no la conozco, ¿sí? Entonces, mire que esto es una triple igualdad, pero pues obviamente yo puedo decir, agarrar solo dos. Yo puedo agarrar esta, que es igual a esta, ¿cierto? Porque si esto es igual a esto y esto es igual a esto, pues obviamente los extremos son iguales, ¿sí? Entonces, o sea, yo puedo decir que seno de A sobre A es igual a seno de C mayúscula sobre C, ¿sí? Listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo puedo escribir así o lo puedo escribir así? Sí, eso ya hemos dicho que eso se podía, que es como invertir ambos lados. Lo voy a dejar en esta segunda porque es más fácil, porque yo lo que quiero hallar es A minúscula, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Reemplazo los valores. A todavía no lo conozco, pero seno de A sería seno de 60 grados, ¿sí? C si la conozco que sería 10 y seno de C sería seno de 80 grados, ¿sí? Entonces, no voy a hacer la comprobación todavía, voy a meterme la perspectiva acá. Entonces, ¿cómo venía esto? Voy a ponerlo acá donde se vea mejor. Entonces, esto venía así. Listo. ¿Qué hay que hacer? Despejar. Entonces, ¿esto qué está haciendo? Dividiendo. Va a pasar a multiplicar. O sea que A me va a quedar igual a 10 sobre seno de 80 por seno de 60. ¿Sí o no? Y ya esta cuentica pues la hacen en la calculadora. El que tenga una calculadora científica de esas espacio, pues va a ser mucho más fácil. Como el profe no tiene, entonces voy a usar GeoGebra. Va a ser lo más fácil. Pero esta no nos sirve como comprobación, porque en comprobación lo que vamos a hacer es hacer el dibujo. Entonces 10 seno de 80 seno de 60. Entonces sería 10 dividido seno de 80, creo, por seno de 60. Creo que así era. 60 y 80 abajo. Sí. Entonces, mire que yo lo que hice fue escribir la expresión en GeoGebra, ¿cierto? Y me da 3,07. Eso quiere decir que el lado A vale 3,07. Entonces yo puedo poner aquí el triángulo que tenía originalmente y decir que acá va a medir 3,07. Listo. Para el lado B, podemos hacer algo parecido, pero para el lado B ya necesitaríamos saber este ángulo, ¿sí? Pero pues no hay ningún problema saber ese ángulo, porque ya sabíamos que C era igual a 80 y que A era igual a 60. Eso quiere decir que B va a ser igual a 180 menos 80 más 60 es 140, ¿cierto? Sería 180 menos 140. O sea que sería igual a 40 grados. ¿Sí? Entonces ya sabiendo que B es igual a 40 grados,
yo ya puedo utilizar la otra parte del teorema del seno, ¿cierto? Y lo puedo igualar con el A o con el C, ¿sí? Lo podría hacer seno sobre seno de C, o lo puedo hacer con A sobre seno de A. Lo voy a hacer así con la C, porque son los datos que me da el ejercicio, entonces como que reducen la opción de que me equivoque. Entonces, ve que lo que estoy hallando va a ser igual a seno de 40 grados sobre C, pero recuerden que este es el lado. Y el lado C medía 10 centímetros. Sobre el seno de C. Y el seno de C creo que eran 80. Sí. El seno de 80 grados, ¿cierto? Cuando despejo, entonces esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces sería P igual a 10 sobre seno de 80 por el seno de 40. Y ese sería el valor de B. Entonces también voy a poner la calculadora en la que tengan. Yo tengo esta. Entonces 10 sobre 40 me da 6.53. ¿Sí? Centímetros se supone que debería ser eso. Y esto también era centímetros. Listo. Entonces me da 6. Entonces este ángulo a mí me dio 40 grados. Y este lado que falta me dio 6.53. ¿Cierto? Sí. El triángulo que me dio a mí es ese que está ahí. ¿Sí? Ahora vamos a ver la parte divertida. La parte divertida es tratar de dibujar ese triángulo aquí en GeoGebra. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Perdón. Todas. Otra vez. Sí, profe, sí. Juliana. Pero Pérez. Sí, dígame, Tomás. estoy esperando porque como el ejercicio que me abarca a mí es uno que falta por descubrirle un lado y dos ángulos, entonces, trin, ¿Cuál era el suyo? el uno. El A. Y Usted tiene el ángulo alfa. Tiene el lado. ángulo Tiene que alfa, utilizar el teorema del seno. teorema del seno. Sino que es que usted ahí con el teorema del seno lo que puede hallar es el ángulo, perdón, el ángulo C, mayúscula, digamos. O gamma. Pues mire que aquí utilizan la notación de gamma, ¿sí? Gamma es lo que nosotros llamamos C mayúscula. Y beta es lo que nosotros llamamos B mayúscula. Pero con el Entonces, teorema, ahorita lo miramos. ¿Qué pregunta tiene Juliana? hágale, hágale. No le escucho bien. No sé si es recortado o lejos. ¿Se escucha? Ahí sí. Ah, bueno, profe, que siempre me enredo un poquito como al momento, pues, como de querer aplicar, digamos, la ley del seno. Porque, por ejemplo, en mi ejercicio yo tengo un lado y tengo dos ángulos. Entonces estaba ahí como a la par con usted tratando de resolver, pero me perdí como a la hora de aplicar como esa ley del seno. ¿Cuál era su ejercicio, perdón? La letra E. La E. Ok. Bueno, vamos a mirar primero el de Tomás. Voy a ayudarle a hacer el triángulo y más o menos le indico cómo tiene que hacer. Entonces, ahí está la A. Y otra vez ese triángulo que tengo acá. Entonces, bueno. Lo que tiene Tomás es un 12,59 por acá. Tiene 33.21 grados por acá. Y tiene 18,27 centímetros por acá.
Entonces yo le decía, bueno, como usted conoce estos dos ángulos, perdón, como conoce este ángulo y este lado, puede utilizar teorema del seno, ¿sí? ¿Para qué? Para hallar este ángulo gamma que no lo conoce, ¿sí? Entonces, usted puede decir, bueno, seno de 33.21 sobre el lado A, que da 12.59, ¿sí? Esto es A. Y eso tiene que ser igual al seno de gamma, y está bichito raro, sobre este lado, que es 18,27, ¿sí o no? ¿Qué va a hacer? Esto que está dividiendo lo pasa a multiplicar, entonces le va a dar que el seno de gamma es igual a ese número. Como usted necesita ese gamma y no el seno de gamma, entonces suplica seno inverso y ya, de ahí saca este ángulo. Con este ángulo, ¿qué puede hacer? Ya tiene dos ángulos, entonces los tres sumados tienen que dar 180, entonces, o sea, ya sabiendo dos ángulos, obligatoriamente conoce el tercero. Entonces, cuando ya sepa el otro ángulo, vuelve y utiliza el teorema del seno para hallar B, ¿sí? Ya sabiendo el ángulo B. Eso por el lado de Tomás. Por el lado de Juliana, que se lee, entonces, más o menos lo mismo. Vean. Aquí tiene dos ángulos. Entonces, Juliana puede ser más trampa todavía. Como tiene dos ángulos, usted ya sabe que acá tiene 105 y que acá tiene 45. Eso quiere decir que si no que haga 105 más 45, que es la 150, eso quiere decir que este acá es 30, ¿sí o no? Sí, Pero como los ese tres ya lo tienen que... hice. Sí, profe, yo ya hice ese ángulo y me dio 30. Y este les da 6, ¿cierto? Que eso es lo del ejercicio. Sí, Entonces, como ya tiene los tres ángulos, lo mismo, con teorema del seno. Entonces puede hacer, por ejemplo, para el lado A, entonces sería A sobre el seno del ángulo que está enfrente, ¿sí? Sería 45. Y acá, pues escoge, perdón, lo haría con el B, ¿sí? Que es el que conoce. Entonces, B ya sabe que es 6, y abajo colocaría el seno del ángulo que, que está enfrente del 6, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué tiene que hacer? Agarrar este seno de 45 y pasarlo a multiplicar acá. Y ahí ya hace la operación y eso le daría A. Y para la C, pues hace lo mismo, ya con cualquiera, porque ya conocería B y ya conocería A, que lo puede hallar, ¿cierto? Es volver a repetir esto, teniendo en cuenta que siempre lo que uno pone debajo del lado, entonces en este caso sería C sobre el seno de 105, ¿cierto? Y usted aquí lo iguala con el que quiera, ¿sí? Que sería 6 sobre el seno de 30 o lo que le dé A sobre el seno de 45. listo, profe. Lo que pasa es que me perdí como un poquito porque como usted le cambió, digamos, como las letras a eso y como que me perdí, pero ya explicándolo como así, ya como que lo cogí otra vez. Muchísimas gracias. Bueno, de nada. Ahora vamos a la comprobación, que esa sí es la que nos va a hacer tener problemas. A ver, entonces este fue el ejercicio que yo hice, creo. No, es este. Sí, este. Entonces, bueno, este fue el ejercicio que yo resolví, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de dibujar ese ángulo, ese triángulo acá en GeoGebra. Entonces, básicamente el procedimiento es muy parecido. Vamos a arrancar poniendo un punto en el origen, ¿sí? Acá en el 0, 0. Listo. Entonces ya está el punto en el origen, que se llama A. Lo voy a poner en rojo para que se vea. Listo. Ahí está el punto. Ahora, miren que acá, por este lado, dice que mide 10 centímetros, ¿sí? Entonces eso quiere decir que yo acá tengo que hacer un segmento de 10 centímetros. Entonces, lo mismo, yo puedo poner un punto acá en el 10 y después unir esos dos puntos con un segmento. O puedo hacer lo que hice hace rato, que fue acá donde dice segmento
de longitud da, entonces toco ese punto A que dibujé y 10 que me diga. Listo, entonces me dibuja el segmento, que sería esta basecita del triángulo. Acá el problema va a ser poner los ángulos, ¿sí? Es la parte como más problemática de hacer este dibujo. Entonces, yo acá en este A necesito hacer un ángulo de 60 grados. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vienen aquí a las herramientas de GeoGebra, ¿sí? Y en este que tiene el ángulo, ¿sí? Es el tercero de la derecha hacia la izquierda, el cuarto, perdón. ¿Sí? Este, aquí dice ángulo y dice ángulo dada su amplitud. Y entonces en esa opción de ángulo dada su amplitud la que vamos a usar. Ay, no sé qué cliqué, pero voy a borrar esto. Voy a sacar esto un poquito el zoom, no sale, ya. Borro esto otra vez, ya. Entonces, bueno, les decía, les da aquí en ángulo dada su amplitud y lo que tienen que seleccionar es uno de los, pues el lado, digamos, desde el que van a medir. Entonces, como yo ya tengo esa base, entonces selecciono esa base y el ángulo que le voy a poner aquí es 60 grados. Y entonces él me pregunta, ¿cómo lo va a medir? ¿En sentido antihorario o en sentido horario? ¿Sí? Mire que acá están estas dos opciones. Entonces, mire que acá el dibujo sería 60 grados. Y como yo tomé la base, la parte de abajo sería sentido antihorario, porque estoy midiendo hacia arriba, ¿cierto? Las manecillas del reloj giran en otro sentido. Entonces, por eso lo dará aquí en sentido antihorario, ¿ok? Entonces, mire que él acá ya me dibujó el angulito de 60 grados y él me pone este puntito B, ¿sí? Este puntito B'. Ese puntito lo que me indica es como la línea que yo debo seguir para mantener esos 60 grados, ¿sí? Yo ahí podría colocar una recta entre A y B, ¿sí? Entonces, esta línea que yo acabo de poner es solamente una guía, ¿sí? La pueden dejar así, la pueden dejar así. Yo la voy a poner como punteada porque es una línea que solo me va a servir de guía, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sobre esta debo trazar otra línea de 6.53, ¿sí? .53, pero creo que me lo va a hacer ahí arriba y no lo voy a poder mover. Borrar. No, borrar lo que no era. Borrar. Listo. El ángulo, bueno, está aquí el ángulo. Entonces, aquí lo que hay que tratar de hacer es un segmento sobre esta recta que mida 6.53, ¿sí? No lo puedo hacer sobre esta. Ok, no, lo mío es el horizontal. A ver, se me olvidó cómo que se hacía esto. A ver. Bueno, por lo pronto podemos hacer el otro ángulo del lado de acá. Ah, pues sí, también lo podemos hacer así. Voy a hacer el ángulo del lado B, ¿cierto? Que ese también lo conocíamos, que es 40. O bueno, ese también lo hallamos, que es 40. Y pues el ángulo, el triángulo tendría que cerrar con los tamaños que tiene, ¿sí? Perdón, ahí el enredo. ¿Cuál era el enredo? Entonces, bueno, yo hice el ángulo de 60 grados. Ahora voy a hacer lo mismo, pero en la esquina de acá, ¿sí? Pero pues con el valor que tenemos ahí. ¿Cuál es el valor que tengo? 40 grados, ¿sí? 40 grados. Entonces lo voy a hacer acá así, para que sea más fácil. Entonces, ángulo dada su amplitud. Toco la base. Aquí tendría que ser 40 grados. Y ahora me tengo que preguntar, ¿voy a medir en sentido horario o en sentido antihorario? Entonces, si mi base es acá abajo, voy a girar así
O sea que va a ir en sentido horario, ¿cierto? Porque va a girar así 40 grados. Ah, pero ¿por qué no lo hizo en el punto B? Toca tocar el punto. No toqué el punto sobre el ángulo de su amplitud. Punto y lado. 40. Ay, Dios. Ahora tengo que funcionar GeoGebra. Ángulo de su amplitud. Punto lateral y vértice. Luego su amplitud. Punto lateral. O más bien, tiremos otra recta, entonces aquí. Esto no sale bien. No sé por qué no está permitiendo hacerlo como se supone que lo debería hacer. Porque si se fijan, mire que me lo están midiendo en el punto A. Yo no lo quiero en el punto A. Lo quiero en el punto B. Creo que me va a tocar consultar las ayudas de GeoGebra para ver cómo se hace, pero eso va a ser más largo. Esto con esto. No es que otro sigue tirando ahí. El número está midiendo. Creo que me va a tocar consultar y mandarles un video de cómo se hace. Porque esta parte siempre me pide papeles. Les quedo viendo entonces esa parte de la comprobación, de hacer el triángulo oblicuángulo. No sé, no me acuerdo cuál es la opción que uno tiene que aplicarle para que lo mida aquí, directamente acá. A ver, me sigue haciendo en el origen. Bueno, me llené de puntos. No te lo une con segmento de recta. Profe, apague eso y no le bote más caspa a eso. Después. Que con ese le une. Para que es que, digamos, uno puede hacer esta recta aquí y decir, bueno, listo, voy a decir acá, voy a medir este ángulo aquí acá, me dio 32 y podría seguir moviéndolo, pero él tiene una herramienta para uno, o sea, hay una forma de hacerlo para que no de una vez le quede el ángulo, porque yo acá podría volver a hacer otra recta un poco más abierta, o sea, sería como un tanteo, pero pues ahí van a estar media tarde tratando de acomodarlo. Entonces, pues me va a tocar revisar cómo se hace y pues les mando el video, ni modo. Por lo pronto, ya pueden hacer la parte numérica, quedaría faltando la comprobación en GeoGebra. Y para los ejercicios 5, que son los ejercicios de aplicación, entonces lo que yo les decía, si llegan a tener problemas para armar el triángulo o para saber qué es lo que tienen que hacer, pues me escriben y entonces ya lo miramos. Tomás. Profe, 3 dudas. La primera, ¿en qué horarios atiende usted ahí en plan para escribirle para esos temas? Buena pregunta. Entonces, yo aquí en el foro les había colocado los horarios, pues por Ajá. si necesitan consultarlos, porque yo ahorita les puedo decir, pero pues se les puede olvidar. Ah, listo, está en el foro. Entonces, ajá, entonces vienen ahí al curso, que es aquí, en el primer comentario del foro está. A ver, ¿dónde está? Aquí. Generalmente es los miércoles, los lunes, creo, y los sábados en la mañana. Lo dejo en tarea 2. Entonces, si lo quieren consultar, está acá. Listo, de una. Lunes de 10 a 12, y miércoles y jueves de 4 a 6. Ah, ok, entonces los sábados no atiende.
Igual los sábados me pueden escribir por la mañana, yo los sábados, sino que si los sábados yo estoy en la universidad y por ahí a veces me pueden hacer unas cosas, otras veces no, entonces eso depende, si estoy ocupado o no les respondo. Ok, Si estoy ok. si no estoy muy ocupado les respondo. Melo. La otra pregunta es que bueno, yo quería saber uno cómo saca el menos uno, el tangente menos uno en esto de las ecuaciones de Word. Eso por primera parte. Y yo me perdí en el momento que usted me estaba ayudando, bueno, que estaba ahí explicándome cómo despejar para encontrar el ángulo. Cuando usted dijo que pasarlo a multiplicar, pero ¿en dónde lo paso a multiplicar? El ejercicio que me estaba explicando, yo como que lo pasé a multiplicar y no me dio la conversión. Está acá. Este, creo que era, no, este es el de Juliana. Este. Sí, sí, o sea, yo iba bien con usted cuando usted me dijo, hay que pasarlo a multiplicar el 18,21 y ahí es donde se vuelve la Ajá. tangente menos uno. Pero entonces como No, se no yo era como menos uno. Entonces, o sea, usted esto lo puede multiplicar, entonces le queda 18,27 seno de 33,21 sobre 12,59, ¿sí o no? Y acá y le ahí, queda el seno de gamma, seno de cosito raro, de dibujo raro. Y entonces, esto lo hace la calculadora, esto le da un número y esto le da o sea, multiplica después por 18,27, ¿sí o no? O sea que en definitiva todo esto le da un solo número. sí, pero entonces Cuando ya ahí, sepa cuánto es ese número, entonces ese es el que tiene que sacarle el seno inverso a ese número que le da ahí. o sea, primero saco el seno del 33,21 sobre 12,59 Y eso lo multiplica por 18,27. y Entonces toda ahí esa sí le operación le saco. da un número. Y a ese número es el que tiene que sacar seno inverso. Listo, listo, perfecto, ahora sí me quedó más Y, claro. y la otra pregunta, que era pues, cómo lo saca en Word, y se viene pues ahí a insertar ecuaciones. Entonces, acá, sí que aquí dice función, pues el Sí, suyo está sí. en español, acá dice función, y entonces, cuando esto cargue, aquí está el seno, el coseno, la tangente, y mire que aquí están las inversas, ¿sí? Seno a Ok. la menos uno, coseno, tangente. Entonces, si usted le da seno a la menos uno, mire que son, eso usted lo puede poner ahí, qué sé yo, 33 grados, y ahí le queda. Me deja ver otra vez la imagen anterior de la explicación para yo tenerla acá como más referenciada. ¿De dónde viene? O esta, Del despegue, epa, esa. Entonces yo la referencio un poquito más. Simplemente esto pasa hacia acá, rin. igual le puede Listo. tomar una captura, tomar una foto y quiere con el celular. Sí, sí, no, espérese, un momentico. No, un momentico nomás. Listo, ahora sí, Melo. Gracias, profe, la buena. Listo. ¿Qué más preguntas hay? Bueno, entonces les quedo viendo la comprobación de los oblicuángulos. Ahorita me pongo y reviso y les mando. Bueno, no creo que los mande hoy. Los mando mañana. No creo que van a trabajar mucho más hoy. Entonces mañana les quedo de mandar la comprobación de estos en GeoGebra y ya. Y les quedo pendiente de las dudas que tengan del ejercicio 5. Nada más. Profe, la grabación también la puede compartir para mañana. Sí, la Sí. grabación también la comparto. Ay, listo, profe, gracias para poder avanzar este fin. Bueno, entonces, si no hay más dudas, así quedamos por hoy. Gracias, feliz Entonces, noche.